Muy buenos días, nosotros somos alumnos de la Cátedra Clínica Obstétrica del doctor Juan Manuel Romero Benítez. Mi nombre es José Martín Leonardo y voy a estar acompañado del profesor Giovanna. Bueno, hoy vamos a hablar de diagnóstico de pelvis normal, estudio de la pelvis ósea, planos de Hodge, ejes de la pelvis, perimetría externa, perimetría interna y diagnóstico de pelvis estrecha. Bien, para comenzar a hablar de estos temas debemos recordar lo que es la pelvis ósea. Bien, la pelvis ósea es la región anatómica, es una región anatómica que se encuentra en la parte inferior del tronco. Bien, está formado por 4 huesos, 2 coxales, un sacro, un coxis y la sínfisis pubiana. Bien, debemos identificar estructuras para que nos van a ser de utilidad dentro de esta pelvis ósea. Bien, el promontorio, ambas alas del sacro, la línea arcuata o línea inominada, la línea iliopectina y la cresta pequeña y la sínfisis pubiana. ¿Sí? Trazando esta línea del lado izquierdo tanto como del lado derecho nos va a formar una línea, también denominada línea terminal, ¿sí? Que nos va a dividir a la pelvis ósea en dos partes. Una parte superior o pelvis falsa y una parte inferior o pelvis verdadera, que es esta la que nos va a servir nosotros dentro de la obstetricia. Bien, esta pelvis menor va a tener diferentes reparos anatómicos y partes anatómicas que no van a ser de utilidad dentro de la obstetricia. ¿Por qué? Porque el móvil fetal va a tener que sortear o pasar por estos lugares durante el nacimiento, ¿sí? Vamos a tener entonces un estrecho superior o plano de entrada, una excavación, un plano inferior o plano de salida. Bien, estrecho superior o plano de salida. Perdón. Bien, vamos a tener entonces el estrecho superior o plano de entrada, ¿sí? Que va a estar delimitada totalmente por la misma línea terminal que habíamos hablado antes. Bien, esto va a tener un diámetro anteroposterior, un diámetro transverso y diámetros oblicuos. Entonces así tenemos el diámetro transverso, ¿sí? Del estrecho superior o plano de entrada. Vamos a tener dos diámetros transversos, un transverso anatómico y un transverso útil. Bien, el transverso anatómico se traza desde ambas líneas. ¿Se acuerdan de la línea inominada? De la parte más cóncava de la línea inominada. Esto mide 13 centímetros, pero el feto no lo va a usar porque nos queda una parte anterior más grande que una posterior. Por lo cual no va a poder pasar por ahí el feto, o no lo va a usar. Va a usar otro, que es el transverso útil. Se traza en la unión de la línea inominada y la línea iliopectínea. ¿Sí? Este nos va a medir 12,5 y lo usamos porque tanto la parte anterior como la parte posterior son del mismo diámetro. Bien, entonces ahora vamos a los diámetros del estrecho superior, de los diámetros oblicuos, ¿sí? Estos diámetros no son de tanta utilidad según la bibliografía. Tenemos entonces un diámetro oblicuo derecho que es de menor tamaño, que mide 12 centímetros, y un oblicuo izquierdo de mayor tamaño que mide 12,5. También tenemos entonces un diámetro antero-posterior. Tenemos tres, bien, vamos a tener un promonto suprapúbico o conjugado verdadero. Bien, este nos va a medir 11 centímetros y como su nombre lo indica, va desde el promontorio a la parte superior del pubis. Después tenemos un promonto retropúbico o conjugado obstétrico que mide 10,5 y es el más pequeño de los tres. ¿Sí? Tenemos un promonto subpúbico o conjugado diagonal que nos mide 12 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos al estrecho medio o excavación. Bien, está formada por los huesos ilíacos, el acetábulo, la cara posterior de ambas cavidades cotiloideas, la parte del cuerpo del isquio, el agujero obturador y la escotadura ciática. Bien, entonces va desde el estrecho superior a una línea misacro-subpubiana que va desde la mitad del sacro a la parte subpúbica. Y esta nos mide 12 centímetros. Bien, es de importancia en el estudio de la pelvis, en pelvis asimétricas, la distancia entre el saco y la cavidad cotiloideas. Bien, luego tenemos el diámetro interespinoso o biciático estrecho, que sería el transverso, ¿sí? Este nos va a medir de 10 a 10,5. Hay algunas bibliografías, como el Schwartz, dice que mide 11 centímetros. Se va a trazar entre ambas espinas ciáticas, perdón. La importancia de esta es que después que en el trabajo de parto puede haber un encajamiento de la cabeza, ¿sí? Luego tenemos el último camino, que es el estrecho o plano de salida. Bien, para esto tenemos que recordar algunos elementos anatómicos, que va a ser el borde inferior del pubis, la rama isquiopubiana, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso y la punta del coxis. Entonces trazamos una línea de este lado, así como también del otro lado, y tenemos el estrecho inferior o plano de salida. Bien. Entonces, este también va a tener sus diámetros. Vamos a tener entonces el transverso, que
se va a trazar de un isquion al otro. y se va a denominar diámetro transverso del estrecho inferior, ¿bien? O bi-isquiático, que va a medir 11 centímetros. Este nos divide en dos triángulos, en uno anterior y uno posterior. Bien, también vamos a tener un diámetro anteroposterior, o también denominado subcoxigio subpubiano, ¿bien? Que va desde el coxis al pubis. Bien. El coxis durante el parto hace una retropunción, entonces vamos a tener dos mediciones. Una medición sin retropunción que va a medir de 8,5 a 9. Algunas bibliografías dicen de 8 a 9. Mientras que cuando retropulsa va a alcanzar una medición de 11 a 11,5 centímetros. Algunas bibliografías dicen hasta 12 centímetros. Eso era todas las mediciones de toda la pelvis menor, de todos los estrechos de la pelvis menor. El superior o línea de entrada, el medio o línea de excavación, el inferior o estrecho de salida. Bien, también es importante ver lo que es la curva de Carus o eje de la pelvis. La curva de Carus o eje de la pelvis es nada más y nada menos que la unión de todos los puntos medios de todos los diámetros de la pelvis que vimos anteriormente. ¿Ven? En las diapositivas vamos a observar todas las mediciones que habíamos mencionado y la unión de las partes medias de cada uno nos formaría la curva de Carus, que sería el trayecto por donde va a pasar el feto durante el trabajo de parto. Yo soy Giovanna y les voy a hablar sobre los planos de Hodge. Son 4 planos de índole puramente obstétricos, ideales e imaginarios. Con los planos de Hodge se estudia el descenso en el canal de parto y los grados de encajamiento. El primer plano tiene una presentación móvil, va desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio. El segundo plano es fijo, va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis a la parte media del sacro 2. El tercer plano es encajado y va desde las espinas ciáticas, por detrás la articulación S4, S5. El último plano, profundamente encajado, pasa por la punta del coxis, el cual no se encuentra retropulsado. La pelvimetría estudia los diámetros del estrecho superior, excavación y estrecho inferior. La pelvimetría interna es una técnica que investiga los diámetros entre dos puntos óseos opuestos en la pelvis menor y tiene como objetivos proporcionar de forma directa o indirecta las medidas del estrecho superior, medio e inferior, y también establecer la vía de culminación y el pronóstico de parto por vía vaginal. Se realiza recién a partir de las 37 semanas. Tenemos diferentes tipos de pelvimetría, dependiendo del elemento de medición. Digital, con los dedos introducidos en la vagina, es el método más usado. Instrumental, donde se utilizan pelvímetros especiales, y radiopelvimetría a través de radiografías. Para saber la medida del estrecho superior, medimos el diámetro del conjugado diagonal o promonto subpubiano. La técnica consiste en introducir los dedos, índice y medio en la vagina, buscar el borde más saliente del promontorio, después con los dedos fijados en este se levantan hasta que el borde radial del índice hace contacto con el borde inferior de la sínfisis del pubis. Con el dedo índice de la mano libre, marcamos el punto que toma contacto con la arcada pubiana, retiramos conjuntamente ambas manos y un ayudante mide, con un perímetro común, la distancia desde el extremo del dedo medio hasta el punto marcado con el dedo índice de la otra mano. Normalmente mide 12 centímetros y si restamos 1,5, tenemos la medida del conjugado obstétrico de 10,5 centímetros. Para saber el diámetro de la excavación, medimos el diámetro misacro subpubiano con el pulpejo del dedo medio en la mitad del sacro, articulación S2-S3, y se marca el punto en el subpubis. Normalmente también mide 12 centímetros. Y por último, para conocer el diámetro del estrecho inferior, medimos el diámetro del subsacro subpubiano, que va desde la punta del sacro hasta el ligamento arqueado subpúbico, y mide 11 centímetros. Pelvimetría externa. Estas medidas se toman con verdaderos compases llamados pelvímetros externos, como el modelo de Baudeluc o de Budin. Tenemos a los diámetros transversos externos, como el bicrestilio, biespinoso, vitrocanterio. El bicrestilio une los puntos más distantes o salientes de las crestas ilíacas y mide 28 centímetros. Biespinoso une las dos espinas ilíacas externas anteriores. Mide 24 centímetros. El bitrocanterio va desde la parte superior de un trocánter al otro y mide 32 centímetros. El diámetro antero-posterior de Baudeluc va del vértice de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar al borde superior de la sínfisis del pubis y mide 20 centímetros.
Es el más importante de los diámetros externos. Con él se pretende deducir en forma aproximada la longitud del diámetro interno, llamado diámetro útil, restando 9,5 centímetros que corresponden al espesor de la sínfisis pubiana, la columna y las partes blandas que se interponen. Se dice que este diámetro tiene valor en sus medidas extremas. Por encima de 21,5 centímetros, el diámetro útil nunca estaría reducido, y si mide menos de 16 centímetros, sí lo estaría. La pelvimetría externa del estrecho inferior tenemos al diámetro isquiático, que se mide desde la tuberosidad isquiática a la otra y mide 11 centímetros. Se aplican los pulgares en la cara interna del isquion, se mide después la distancia que separa las dos uñas. A la medida obtenida se le agregan 2 centímetros, que representa el espesor de las partes blandas. Siguiendo con pelvimetría externa tenemos el rombo de Michaelis, el cual es más útil para deducir la forma que para sacar conclusiones sobre las dimensiones. Está limitada por 4 puntos. Uno superior, por la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. Inferior, por la iniciación del surco interglúteo. Lateralmente, por las fositas de Venus, que son depresiones cutáneas que existen a nivel de las espinas ilíacas posterior-superiores. Sus dimensiones son, para la transversal que une las dos fositas de Venus, 10 centímetros. La diagonal vertical que une los reparos superior e inferior, 11 centímetros. Esta última diagonal corta la horizontal a 4 centímetros por debajo de la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Los lados superiores miden 6,5 centímetros y los inferiores 7,5 centímetros. Cuando existen modificaciones estructurales, las relaciones entre los triángulos se vuelve desproporcionada, asimétrica y sin armonía. De esas alteraciones se puede deducir la reducción de los diámetros internos. Así, por ejemplo, si el rombo se encuentra ampliado, la pelvis regularmente se encuentra agrandada. Si es una miniatura del común, la pelvis generalmente se encuentra estrechada. Si existe una reducción del diámetro transverso, la pelvis es transversalmente estrechada. Si los triángulos superiores están reducidos, se trata de una pelvis plana. Y por último, cuando la mitad de un lado es menor que la del otro, la pelvis sería asimétrica. Bueno, tenemos los distintos tipos de pelvis. La ginecoide, que es la más frecuente, permite rotaciones más adecuadas. El estrecho superior tiene forma redondeada y las espinas ciáticas son no prominentes. Androide es estrecha transversalmente y las espinas ciáticas son prominentes. Andropoide, estrecha transversalmente y las espinas ciáticas son no prominentes. Platiploide, tiene una disminución de los diámetros anteroposteriores con un aumento relativo del transverso y es no favorable para el trabajo de parto. Para hacer un diagnóstico de pelvis estrecha necesitamos de los datos de la pelvimetría externa, pelvimetría interna y pelvigrafía. En la pelvimetría externa tenemos el diámetro anteroposterior de Baudeluc, que muestra indirectamente el conjugado obstétrico, el cual normalmente es de 10,5 centímetros, y su posible disminución por debajo de 17. Un conjugado obstétrico de 8 centímetros es el límite de pelvis viable en la estrechez pelviana. Contamos con una clasificación en donde relacionamos el diámetro promonto pubiano mínimo con el de Baudeluc, en donde en el grado 1, el promonto pubiano mínimo no es menor de 9,5 centímetros y Baudeluc de 19. En el grado 2, el promonto pubiano mínimo se encuentra entre 9,5 y 8 centímetros y Baudeluc de 18. Grado 3, promonto pubiano mínimo entre 8 y 6 centímetros, un Baudeluc de 17. El grado 4, promonto pubiano mínimo menor de 6 centímetros y un Baudeluc de 16. En la pelvimetría interna tenemos los diámetros promonto subpubiano, misacro subpubiano y subsacro subpubiano. Y en la pelvigrafía se evalúa si se trata el promontorio, si hay una disminución de la curvatura sacra, la distancia entre las tuberosidades isquiáticas y el moldeado de Selene. Durante el trabajo de parto, en una pelvis estrecha, se realiza por palpación la maniobra mesuradora de Pinar, el cual es útil para evaluar el grado de compatibilidad entre la cabeza fetal y el estrecho superior de la pelvis materna. Es aplicable solo en presentaciones cefálicas. Para realizarla, se aplican los dedos índice y medio de una mano
sobre el borde superior del pubis, mientras que la otra ejerce presión desde el abdomen, tratando de introducir la cabeza fetal en la pelvis. Se explora si la cabeza penetra el canal o si encuentra dificultad o imposibilidad de hacerlo. También se investiga si la cabeza sobresale del borde superior del pubis y la proporción en que lo hace. Esta maniobra puede orientarnos hacia una desproporción cefalopélvica. Realizada correctamente, puede ser también indicadora de cesárea. Y por tacto, se puede realizar el tacto impresor de Müller, en donde, con una mano en el abdomen, proyectamos la cabeza hacia el estrecho superior, y con la otra mano se realiza el tacto vaginal, tratando de percibir la magnitud del descenso de la presentación, la distensión y el grosor del segmento inferior. Si la cabeza tiende a encajarse, es de buen pronóstico. Si permanece alta y el segmento es grueso, es de mal pronóstico.